Tim dijo que últimamente su vida era un total desastre, que se estaba divorciando, que había perdido su trabajo como policía y que prácticamente estaba viviendo en su auto, lo que justificaba de cierta manera tener todas esas armas allí. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elizabeth, pero antes de comenzar con cada uno de los detalles, los invito a que puedan suscribirse y activar la campana de notificación. Y aquí en pantalla me está dejando algunas de mis redes sociales por si desean estar en un mayor contacto y gozar de otro tipo de contenido que también estoy compartiendo en esas plataformas. Ahora sí, sin alargar mucho esta introducción, comencemos con los datos del caso de hoy. El caso de Charlene Childers. Para la tarde del 22 de octubre de 2018, la policía de Sodus, Nueva York, recibió una llamada de emergencia en la que informaban sobre un tiroteo en una casa en Carlton Street. Una vecina de nombre Tiffany dijo ser testigo de cómo una pareja de vecinos había sido asesinada. Según Tiffany, su vecino Joshua Niels, de 28 años, y su esposa Amber, de 24, habían sido asesinados por un sujeto encapuchado frente a su pequeño hijo Josh, de 4 años. Joshua estaba en la puerta de su casa cuando el sujeto le disparó en el pecho. Cuando esto sucedió, Amber estaba esperándolo en el auto con su hijo. Al ver la situación, intentó dar reversa en el auto, pero antes de poder huir, el sujeto le disparó directamente en la cabeza. Para ese momento, Joshua seguía vivo y en un intento desesperado por salvar su vida, trató de esconderse debajo de la camioneta, pero el sujeto regresó hacia él y le disparó nuevamente. La vecina solo pudo proporcionar una descripción de la ropa que llevaba el asesino, ya que su rostro estaba tapado con una capucha. Inmediatamente cuando la policía llegó al lugar, encontró al pequeño George en el asiento trasero del auto, con unos nuggets de pollo en sus manos. El niño había sido el principal testigo de este horrendo crimen, pero no pudo dar ningún tipo de detalle de lo que había sucedido porque él no hablaba debido a que el niño tenía autismo. Las autoridades registraron todo el vecindario y sus alrededores, pero no encontraron señales del asesino. Mientras seguían buscándolo, comenzaron a indagar en las vidas de Josh y Amber para ver si algo los podía llevar hasta el responsable de sus muertes. El caso no parecía ser parte de algún tipo de robo, porque el asesino no se llevó ninguna de sus pertenencias, así que la hipótesis más viable es que fue un crimen personal. La vida de Josh y Amber parecía muy prometedora. Ambos habían comprado una casa nueva y Josh estaba empezando su propio negocio de jardinería. Tras el nacimiento de Josh Jr., tuvieron algunas dificultades debido a que el cuidado del niño era muy demandante por su autismo. Además de Josh Jr., Joshua tenía otros 2 hijos llamados Gabby y Bentley, que tenían 10 y 8 años. Estos eran producto de una relación anterior con una mujer llamada Charlene Childers, de 25 años. Josh y Charlene crecieron en Sodus y fueron novios desde la secundaria. Después de su graduación se fueron a vivir juntos y pronto descubrieron que estaban esperando a su primer hijo, por lo que decidieron casarse siendo muy jóvenes. 2 años después tuvieron a su segundo hijo, pero para entonces la relación ya se había deteriorado muchísimo. La pareja se dio cuenta de que no eran para nada compatibles. Siempre tenían problemas y discutían muchísimo, y estas discusiones escalaban a la violencia. Según los reportes, en muchas ocasiones la policía se vio involucrada. Charlene llegó a decir que George se ponía violento y lo golpeaba cuando consumía drogas, cosa que hacía de manera frecuente, según Charlene. Por otro lado, George decía que Charlene incitaba las peleas y que luego llamaba al 911 para tomar la delantera y controlar la narrativa de los hechos. La familia de George describió a esta pareja como fuego y agua, 2 personas que simplemente no podían estar juntos. Después de la separación, en el año 2013, Charlene se mudó a Sunrise, Texas, con los niños. Y pese a todos los problemas que habían ocurrido anteriormente, tenían una relación cordial por el bienestar de los niños, quienes frecuentemente viajaban entre Texas y Nueva York.
Esto lo hacían varias veces durante el año, para poder compartir así con ambos padres. En el año 2014, Charlene se volvió a casar y es allí donde tuvo otra hija, pero su matrimonio duró solo algunos años y en el 2017 terminó divorciándose. Pero antes de comenzar con su divorcio, Charlene había conocido a Timothy Dean, de 32 años, quien era jefe del departamento de policía de Sunrise. Tim y Charlene comenzaron una relación y tan solo un mes después se casaron y se mudaron juntos. Por otro lado, Josh tenía una relación con Amber y habían tenido al pequeño Josh Jr. A partir de entonces comenzaron una dinámica familiar de custodia compartida en la que Charlene y Tim se encargaban de los niños durante el año escolar. Esto lo hacían en Texas y Josh y Amber lo hacían durante las vacaciones en Nueva York. También cabe destacar que Tim también tenía otras 2 hijas. En total en la casa de Texas convivían 5 niños y esta dinámica funcionó hasta que se descubrió un video en el teléfono de Charlene en el que se veía a Tim golpeando a una de sus propias hijas en la cara. Debido a este video, Tim perdió su trabajo en el departamento de policía y cuando Josh se enteró de lo que había sucedido, él evidentemente decidió pedir la custodia total de sus 2 hijos, temiendo que también fueran víctimas de maltratos por la pareja de su expareja. La justicia, por lo tanto, decidió acusar a Tim de abuso infantil en mayo de 2018 y también le quitó la custodia de sus hijas y además le quitó la custodia de Gabby y Vintel a Charlene para darle la custodia total a Josh. Ante la resolución de este tribunal, Charlene intentó convencer a Josh de que desistiera de la solicitud e incluso viajó hasta Nueva York un par de veces para hablar con él, pero Josh no dio su brazo a torcer. Charlene incluso intentó divorciarse de Tim para tratar de recuperar a sus hijos, pero al final el juez decidió otorgarle la custodia de los niños a Josh, al menos momentáneamente. En medio de la investigación de este crimen, la policía descubrió que Tim no era el único hombre en la vida de Charlene, ya que la mujer tenía un amante en Sodus, Nueva York, de nombre Casey Miller. Casey era un antiguo amor de Charlene. Ellos habían estado juntos cuando ella tenía 14 años y él ya era mayor de edad, lo que también provocó que fuera registrado como delincuente sexual y enviado a prisión por un tiempo. Con todo esto anterior mencionado, las autoridades no tardaron mucho tiempo en vincular a Charlene con los asesinatos de Josh y Amber. Cuando intentaron comunicarse con ella, la mujer ya estaba en camino a Nueva York para recoger a sus hijos, quienes en el momento de los hechos convenientemente estaban con su abuela paterna. Estando en Sodus, los detectives la interrogaron y ella negó estar involucrada y que se había enterado de lo sucedido por su suegra y algunas notas de la prensa. Charlene también insistió en que, a pesar de la lucha por la custodia de sus hijos, ella jamás lastimaría a su expareja Josh porque sigue siendo el padre de sus hijos, y que tampoco a Amber porque ella se comprometió a ser una madre excepcional para sus hijos. Sin embargo, la policía decidió mantener a Charlene bajo custodia mientras se buscaba a Tim Dean porque tenían la leve sospecha de que él también estaba involucrado. Durante esta investigación descubrieron que Tim había faltado varios turnos en su nuevo empleo, incluyendo el día en que ocurrieron los asesinatos. Además descubrieron un reporte de la policía en Emporia, Kansas, donde se informó que la madrugada del 20 de octubre Tim había estado involucrado en un accidente en la carretera. Al revisar los videos de las cámaras corporales de los agentes que respondieron a este accidente, pudieron ver que Tim tenía varias armas de fuego en su auto y que evadía la pregunta de por qué tenía un pequeño arsenal en su vehículo. Tim dijo que últimamente su vida era un total desastre, que se estaba divorciando, que había perdido su trabajo como policía y que prácticamente estaba viviendo en su auto, lo que justificaba de cierta manera tener todas esas armas allí. Ahora, en las grabaciones que les menciono, Tim le dijo a los agentes que tenía planes de visitar a un amigo de la familia en Nueva York. Después de chocar el auto, Tim alquiló otro auto para finalmente llegar a Sodus. Para la policía, esto dejaba claro de que Tim había viajado desde Texas hasta Nueva York en su auto, con la única intención de cometer el crimen.
Los detectives entonces buscaron a la agencia de alquiler de autos y es allí donde descubrieron que el auto que había alquilado Tim estaba a nombre de Brown Bohal, quien tenía 34 años y era un agente del departamento de policía de Sunrise en Texas. Los agentes fueron a hablar con Brown y lo interrogaron hasta que este finalmente confesó que había alquilado el auto como un favor para Tim, quien le había mencionado que iría a Nueva York para acabar con la vida de Joshua. Este hombre también declaró que Charlene había estado presente cuando él y Tim estaban discutiendo el plan del asesinato. Tras esta confesión, los tres fueron arrestados por la policía de Sodus, así que durante el arresto de Tim en Texas, la policía estuvo cerca de una hora negociando con él y al final tuvieron que lanzar una granada cegadora en el interior de la casa para que el hombre se entregara finalmente. Brown fue acusado también de conspiración en segundo grado, mientras que Charlene y Tim fueron acusados de asesinato. Tim además enfrentaría cargos por posesión de un arma y a Charlene se les dieron otros cargos por conspiración. Charlene por su parte negó saber del plan, pero sí admitió haberle dicho a Tim que le encantaría ver a Josh muerto en una zanja. Pero posteriormente, en una entrevista televisiva, Charlene sí confesó que sí había ayudado a orquestar los asesinatos después de perder la custodia de sus hijos y dijo: acababa de perder a mis hijos, al menos durante el año escolar, y dije, ¿sabes qué? No puedo lidiar con esto, ya no puedo lidiar con la depresión y la tristeza, necesito a mis hijos son mi vida. Y él me miró y dijo, ¿lo hacemos? Yo pensé, tienen que irse. La mujer también afirmó que no era parte del plan que Amber muriera, pero que algo salió mal y Tim terminó disparándole. Las autoridades localizaron un pasamontañas a pocos metros de la escena del crimen, el cual también tenía ADN de Tim Dean. Ahora, con toda esta evidencia, a inicios de junio de 2019, Brown se declaró culpable del cargo de conspiración en segundo grado y recibió una pena de 1 año a 3 años de prisión. Y en un giro inesperado de los acontecimientos, Charlene Childers logró llegar a un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar en contra de Tim en el juicio, por lo que el 27 de julio de 2019 recibió una condena de tan solo 28 años de prisión por homicidio en primer grado. Durante su audiencia de sentencia, habló sobre sus acciones y ella pidió perdón por sus errores y dijo que se arrepentía todos los días de eso, aunque señaló que estaba consciente de que eso no los traería de vuelta. Según los registros de la cárcel, durante los primeros meses, Casey Miller visitó a Charlene más de 60 veces, mientras que ella le enviaba cartas a Tim en la que le profesaba su amor. Nicole Gundel, quien es hermana de Joshua, describió a Charlene como un monstruo y dijo que esperaba que su tiempo en prisión fuese horrible. También afirmó que era culpa de la misma Charlene el haber perdido a sus hijos y que aunque ella decía que los amaba, ninguna madre que ama a sus hijos quiere ver a su padre asesinado. Ojalá el estado de Nueva York tuviera la pena de muerte, porque tú y tu marido lo merecen. Timothy Dean fue el único que optó por ir a juicio. Charlene testificó y admitió ante el tribunal que había planeado el asesinato con la intención de recuperar la custodia de sus 2 hijos, porque ella se sentía miserable sin sus hijos. Según Charlene, le dijo a Tim que el asesinato tenía que ocurrir y él estuvo en completo acuerdo. Charlene también proporcionó detalles muy reveladores del plan, que incluía un arma robada del departamento de policía de Sunrise, un detalle que confirma la premeditación de este crimen. Además, confesó que después de que Tim le confirmó que Josh estaba muerto, ella llamó a la madre de Josh para confirmar que ya sabía la noticia y viajó inmediatamente a Nueva York para recoger a sus hijos. En este juicio se presentaron varias evidencias, incluyendo el ADN encontrado en el pasamontañas, el arma homicida hallada en la casa de Tim y las confesiones de los demás involucrados. Ya para mayo de 2019, Timothy Dean fue hallado culpable de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, posesión de un arma y conspiración.
Así que durante la audiencia de sentencia en agosto de 2019, el juez del condado de Wayne describió a Tim como un psicópata clásico. Antes de que el juez dictara la sentencia, la madre de George, de nombre Bárbara, hizo una declaración ante el tribunal. Y Bárbara se dirigió a Tim diciendo que él destruyó por completo las vidas de muchas familias, que le quitó la vida a 2 personas maravillosas y le deseó que obtenga lo que merece en la cárcel. Finalmente, Timothy Dean fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Además, se le impusieron penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua por cada una de sus condenas por asesinato en segundo grado. Otros años más por los delitos de posesión criminal de un arma y conspiración en segundo grado. Actualmente, Charlene y Tim siguen cumpliendo sus penas en prisión, mientras que el 12 de noviembre de 2013, Brown obtuvo la libertad condicional tras cumplir 1 año y 4 meses de prisión. Estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Es así como vemos a una mujer, digamos que desesperada y loca por querer recuperar a sus hijos, pero que no midió las consecuencias del daño que estaba ocasionando. El simple hecho de matar al padre de sus hijos, no pensó en ningún momento que podría causarle también demasiado dolor a sus hijos, porque evidentemente él era un buen padre, estaba pendiente de sus hijos y quería simplemente la seguridad y la protección de sus hijos, era lo único que él quería. Pero bueno, así fue como sucedió todo. En este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla mis redes sociales. En mi cuenta de Instagram personal me pueden conseguir como @lisbethm y también en mi segunda cuenta @unascrónicas, donde suelo compartir también bastante contenido. Así que síganme por allá para que estemos más conectados. Los invito nuevamente a que puedan suscribirse y activar la campana de notificación. También pueden ayudar al contenido dejando un comentario, un me gusta al trabajo realizado y que puedan compartir este video con más personas. Ahora sí me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. Bye bye.